Vamos a ver rápidamente lo que es el diferencial de orden superior. Lo coloco dentro de la misma lista de reproducción de diferencial total porque bueno, me parece oportuno dejarlo ahí. Nosotros tenemos la expresión de un diferencial total de una función de dos variables como la derivada parcial respecto a una variable por su diferencial más la derivada respecto a la otra variable por su diferencial. Esto obviamente se generalizaba en el caso de tener más variables. Ahora supongamos que nos están pidiendo la derivada segunda, no la derivada, perdón, el diferencial segundo de esta función z. Nosotros tenemos que tener en cuenta que, como quiera que sea, z' de x y z' de y, o sea las derivadas parciales, pueden llegar a ser función de xy, ¿no? Pueden que no, pueden ser que queden solamente función de x o función de y o que quede como una constante. Pero en la hablando en forma general, pueden ser funciones de x e y. Entonces pueden volver a derivarse. Entonces nosotros acá podemos calcular el diferencial de esta función, como si esta función fuese z inicialmente, ¿no? O sea, calcular el diferencial de z' de x. El diferencial de z' de x, si nosotros replicamos esta fórmula, pero ahora adaptándola bien a que estamos diferenciando una función que ya está diferenciada, esto va a ser la derivada segunda de x respecto de x dos veces por el diferencial de x más la derivada segunda de z, que esto es la derivada respecto de x. Ahora lo tenemos que hacer respecto de y, como bien dice acá, por el diferencial de y. Si ahora nosotros vamos a hacer esta otra, o sea, el diferencial de z' de y, el resultado ¿cuál va a ser? Bueno, de manera similar a lo anterior, va a ser la derivada segunda de z, que nosotros la teníamos ya derivada de y, ahora respecto de x, porque es la primera que tenemos que hacer, por el diferencial de x, más la derivada segunda de z, respecto de y dos veces, respecto de y porque ya estaba, ahora la estamos diferenciando respecto de y nuevamente, y por el diferencial de y. O sea, acá inicialmente el diferencial de x y diferencial de y, acá igual, acá igual. Ahora, si nosotros tratamos de unificar todo esto en una sola, o sea, pasándola en limpio, digamos, la derivada segunda de z, ¿a qué va a ser igual? Bueno, va a ser igual. Recordemos que nos está faltando multiplicar por diferencial de x a esta expresión y por diferencial de y a esta expresión. Entonces va a ser, vamos primero con z' de x. El diferencial de z' de x va a ser z segunda de x dos veces por diferencial de x multiplicado por diferencial de x. Esto es la derivada de orden 2. Esto es el diferencial de x elevado al cuadrado. Si el diferencial de x es 0,1, acá va a ser 0,01, porque está elevado al cuadrado. Más, tenemos que poner esta expresión, que va a ser la derivada segunda respecto de x respecto de y, o sea, cruzada, por el diferencial de y, estoy con este, ¿no? De vuelta por el diferencial de x. Más, ahora ya esto ya lo procesé. Ahora vengo al diferencial de este segundo término, que pasa de largo acá, ¿no? Esa es la idea. Venimos con la derivada segunda de z respecto de y respecto de x por diferencial de x multiplicado por diferencial de y ahora. Más la derivada segunda de z respecto de y dos veces por el diferencial de y y nuevamente por el diferencial de y. Entonces vemos que nos van a quedar 1, 2, 3, 4 términos, de los cuales estos dos términos son iguales, porque según lo que estuvimos viendo de la regla de Schwarz, o
también digamos que sería como un corolario de la regla de Clairaut, sería la derivada segunda cruzada, pero esta respecto de xy, esta respecto de ix, o sea, del mismo orden y la misma cantidad de veces respecto a cada una de las variables, son iguales. Por lo tanto, a esto nosotros lo podemos escribir como dos veces la derivada segunda de xy, derivada de y respecto de x, o al revés, dos veces la derivada segunda de z respecto de y respecto de x, derivada de diferencial de y diferencial de x. Si nosotros pasamos en limpio esta expresión, nos va a quedar la derivada segunda respecto de x, dos veces, directa, por el diferencial de x al cuadrado, más dos veces la derivada segunda cruzada respecto de x respecto de y, o respecto de y respecto de x, para el caso lo mismo, más la derivada segunda directa, ahora respecto de y, por el diferencial de y dos veces. Entonces esta es la fórmula que vamos a emplear cuando nos soliciten el diferencial de orden superior, puntualmente el diferencial de segundo orden de una función. Esto del punto de vista mnemotécnico, como nosotros vemos acá que es un trinomio, bueno, no vamos a decir que es un trinomio cuadrado perfecto, pero desde el punto de vista mnemotécnico podemos asimilarlo a un trinomio cuadrado perfecto, antes que se me caiga esto, a un trinomio cuadrado perfecto, pero simplemente como para recordar la fórmula. Entonces esto desde el punto de vista mnemotécnico podemos escribirlo de esta forma y solamente a los efectos de recordarlo. Z' de x diferencial de x más Z' de y diferencial de y, y esto no sería un elevado, sería un supraíndice 2 que nos está indicando que ese 2 sí trabaja como una potencia, como un exponente para el caso de los diferenciales. El diferencial de x al cuadrado, diferencial de y al cuadrado. Pero trabaja como orden de derivación para los primeros factores. O sea que esto, si nosotros lo asimilamos al trinomio cuadrado perfecto y esto lo asimilamos a su pseudo factoreo, digamos, estaríamos con el cuadrado de un binomio. Entonces sería el primer término al cuadrado más el doble producto de las bases más la segunda base o el segundo término al cuadrado. Bueno, es solamente del punto de vista como para recordarlo, pero en realidad es la derivada segunda de z por diferencial de x al cuadrado más el doble producto de la derivada segunda cruzada por el diferencial de x por el diferencial de y, más la derivada segunda de y directa por diferencial de y al cuadrado. Esto es válido también para un diferencial de tercer orden y en general podemos escribirlo así, para un diferencial de orden n. Lo podemos escribir como z' de x, diferencial de x, más z' de y, diferencial de y el supraíndice n, que vuelvo a repetir, no es un exponente, es un exponente, sí para los diferenciales, pero representa el orden de derivación para el caso de las funciones. Bueno, dicho esto, vamos a ver un primer ejercicio. Ahí tenemos un ejercicio, nos están pidiendo, el número 15, nos están pidiendo calcular el diferencial, nos pueden decir, calcular el diferencial total de primer orden, el de segundo orden, el de tercer orden, o por ahí pueden decir calcular los diferenciales hasta el de tercer orden. Según cómo sea la característica del enunciado de la función, puede ser que la función sea muy divergente y ya el cálculo del diferencial total de segundo orden sea muy complejo, digamos, ¿no? Y por ahí, según la función, en el caso de que sea una función, por ejemplo, trigonométrica, va a ser cíclica y por más de que nos pidan el diferencial de orden 4, de orden quinto, no se nos va
a complicar mucho el desarrollo o llegar a ese diferencial. Bueno, vamos a ver qué ocurre con este. Primero vamos a calcular la derivada primera respecto de x. El primer término en la función logarítmica es u' sobre u. U' es 2x sobre u es el argumento tal cual está. El segundo término es e a la u. La derivada de e a la u es e a la u por u'. Es e a la u, es la misma expresión, por u'. Como estamos derivando respecto de x, x es la constante, entonces es i al cuadrado. Acá podemos simplificar x con x y llegar a una expresión un poco más simple que nos va a quedar 2 sobre x más, vamos a arrancar con la parte literal y luego la función trascendente. Entonces esta es la expresión de la derivada primera. Ahora, a partir de esa derivada primera, lo que vamos a hacer es calcular, partiendo de esa derivada primera, vamos a calcular la derivada segunda respecto de x. El primer término es 2 sobre x. Pongo negativo porque estoy bajando el exponente de x, que es menos 1. Y x queda elevado a un exponente menor en una unidad, por eso queda x al cuadrado en el denominador. El segundo término tenemos y al cuadrado, que es una constante respecto de x. Y el segundo término es e elevado a la u, que vuelve a ser e a la u por u'. Como estoy derivando nuevamente respecto de x, va a quedar i al cuadrado. Vamos a buscar una expresión más compacta, más simple. Acá con el primer término solamente lo copié. Acá lo que hice fue multiplicar i cuadrado por i cuadrado, producto de potencia de igual base, los exponentes se suman, queda i a la cuarta por e a la x y al cuadrado. Ahora vamos a calcular la primera cruzada, la primera derivada segunda cruzada. Partiendo, obviamente, de esta. El primer término no depende de i, por lo tanto la derivada de una constante es igual a 0. El segundo término vamos a tener, tanto en el primer factor como en el segundo, tenemos i. Entonces vamos a aplicar la derivada de un producto, que va a ser igual a la derivada del primer factor por el segundo factor como está, más el primer factor como está, por la derivada del segundo factor, siempre hablando respecto de i, por la derivada del segundo factor. Acá tenemos 2i es la derivada del primer factor por el segundo factor como está, más el primer factor como está por el segundo factor, que la derivada es e a la u por u'. Como es derivada respecto de i, bajo el 2 y queda xy. Voy a buscar una expresión más simple. Acá tengo 2x y la función exponencial, 2i y la función exponencial. Ahí tenemos 2i y la función exponencial. Podemos sacar factor común. Factor de 1 más, acá nos va a quedar el valor de x y al cuadrado. Entonces esta sería la primera derivada cruzada, la primera derivada segunda cruzada. Ahora vamos a calcular la derivada primera respecto de i. La derivada primera respecto de i, vamos al enunciado, a lo que está escrito en rojo. Y la derivada de i va a ser
El primer término, la derivada de 0 porque es una constante, no depende de y el segundo es e a la u, que va a ser e a la u por u', e a la u por u', como es respecto de i, bajo el exponente 2 por xi. Bueno, ahí simplemente le cambié conmuté los factores, una cuestión de prolijidad nada más. Ahora vamos a calcular las derivadas segundas que parten de la de i, de la primera de i. Acá tenemos nuevamente la derivada de un producto. Entonces vamos con la derivada del primer factor, que es 2x, por el segundo factor como está, más el primer factor como está, por la derivada del segundo factor, e a la u, es e a la u por u'. Es respecto de i nuevamente. Por lo tanto acá va a ser 2xi. Vamos a buscar una solución nuevamente más simple. Acá nuevamente tenemos 2x y la función exponencial. Entonces vamos a tener 2x y la función exponencial. Saco factor común. 2x por e a la x y al cuadrado, factor de 1 más. Y acá va a quedar 2x por i al cuadrado. Creo no haberme equivocado. A ver, 2x, perfecto. 2x por i al cuadrado. Ahora vamos a calcular la otra derivada cruzada. Partiendo de esta. Y si partimos de esta, acá x también va a estar en los dos factores, por lo tanto vamos a tener que emplear también derivada de un producto. La derivada del primer factor respecto de i ahora, por el segundo factor como está, más el primer factor como está, por la derivada del segundo factor. Entonces tenemos la derivada del primer factor respecto de x es 2i, por el segundo factor como está es x por e elevado a la xy al cuadrado, más el primer factor como está por la derivada del segundo, que es e a la u por u'. Vamos a simplificar la expresión. Acá nuevamente tengo 2i e a la 2i por la función exponencial. Entonces vamos a tener 2i por la función exponencial, es el factor común. Factor de 1 más xy al cuadrado. Tengo esta x que me quedó suelta, e y al cuadrado. Entonces estas otras dos serían las otras derivadas. Acá podemos verificar que se cumple que las derivadas cruzadas, estas, siempre hablando del mismo orden y la misma cantidad de veces derivamos respecto de cada una de las variables, o sea, respecto de x una vez, respecto de y una vez, sin importar el orden, estamos obteniendo la misma expresión. 2i por e a la x y al cuadrado, factor de 1 más x y al cuadrado. Eso es lo que nos permite, en definitiva, en la expresión final del diferencial, agruparlo y colocar el 2. Con todo esto, nosotros estamos en condiciones ya de expresar el diferencial segundo de z, de orden superior. Este 2 no es que esté elevado al cuadrado, a tal punto que la notación, que no sé de dónde viene, pero se coloca entre las dos letras. Se coloca en la parte superior, pero se coloca entre la D y la Z, ¿no? Bueno, entonces acá nosotros teníamos que esto era igual, si seguimos esta fórmula que está acá en rojo, la derivada segunda respecto de x dos veces, o sea, esta expresión que tenemos acá, que es menos 2 sobre x al cuadrado más y a la cuarta por e a la x y al cuadrado,
Todo esto por diferencial de x al cuadrado. Acá vamos a poner 2 veces el valor de la derivada cruzada. Pero acá la derivada cruzada ya tiene un 2 adelante, o sea que es 2 por 2. Entonces acá vamos a poner más 4. Pero recuerden que este 4 viene del 2 por 2. Yo lo coloco así directamente para simplificar y porque aparte me parece que es demasiado simple, digamos, como para que no se den cuenta. Entonces acá vamos a poner y por e a la xy al cuadrado, factor de 1 más xy al cuadrado. Y acá voy a poner diferencial de x, diferencial de y. O diferencial de y, diferencial de x, lo mismo. Acá vamos a poner más. Lo voy a continuar acá por falta de espacio. Bueno, no es que esté haciendo mucho espacio acá. Más la derivada segunda, que la tenemos acá, y es 2x por e a la xy al cuadrado, factor de 1 más 2xy al cuadrado, y no olvidarse el diferencial de y al cuadrado. Entonces ahí tenemos ya resuelto este ejercicio sin la evaluación. Este ejercicio nos podrían haber dicho evaluar el diferencial de orden 2 para el punto de coordenadas, no sé, x0 y 0, para el cual tendríamos que reemplazar, ¿no? Y llegaríamos a una expresión que tendría diferencial de x al cuadrado, diferencial de x, diferencial de y diferencial de y al cuadrado. Entonces acá tenemos la derivada segunda de x, que la hemos colocado acá, más 2 veces la derivada segunda cruzada, cualquiera de las dos porque son iguales, y por último, más la derivada segunda directa respecto de y, que es 2x por e a la x, bueno, la expresión que se ve ahí. Fundamental no olvidarse de esto, ¿no? Que es lo que le da, digamos, validez a toda la teoría que se ha desarrollado. Bueno, esto no es, es simplemente una introducción a lo que han visto o lo que van a ver en la parte teórica, me pareció oportuna. Si alguien nos pide escribir o expresar esto de la manera con la notación resumida, bueno, nosotros acá podríamos poner que es igual y ponemos la derivada primera, que es 2, porque acá colocamos derivada primera, ¿no? 2 sobre x más, me pierdo, y al cuadrado, e a la x y al cuadrado, todo esto diferencial de x, porque ven que colocan diferencial de x, más acá la derivada primera, que acá ya es más simple porque es 2xy por e a la xy al cuadrado, diferencial de y, y acá sí colocamos de esta forma. Escribirlo de esta manera o escribirlo de esta manera, bueno, son formas equivalentes. Pero para llegar a esta manera tenemos que tenerla escrita de esta otra, ¿no? Bueno, espero que este primer ejercicio de diferencial total, quizás hagamos un par más y ya de ahí pasemos a otro tema, ¿eh? Espero que haya sido claro. De todos modos, les recuerdo acá, si bien yo lo escribí en autogestión, lo informé en autogestión, cuando haya algún tipo de duda sobre, no solamente sobre este ejercicio, sino sobre todo lo que yo estoy subiendo, un mail indicándome cuál es el inconveniente. Traten de limitarse, limítense por favor a solamente cuestiones académicas, no el tema de regularidad ni promoción, porque eso ya está dado en lo que son las condiciones generales, ¿no?, del cursado de la materia. Me ponen ahí en el mail, no el mail particular mío porque lo tengo medio desactivado, porque tengo la computadora que me está explotando.
pero en el mail de la facultad, que yo ahí también ya lo escribí, a través del sistema Simbra. Yo voy a ver si esta semana organizo una reunión en el Zoom, como para poder tener eh, un, un feedback un poco más fluido con ustedes. Aunque bueno, entre los 3 cursos que tengo en este primer cuatrimestre son 450 y yo he visto que son dentro de todo bastante pocos los que han entrado a visitar la página, y los que han entrado no es que hayan avanzado mucho, han visto dominio de funciones, obviamente gráfico de función, algunos han entrado con límites y continuidad. Yo lo que les pido por favor es que esta situación, digamos, de emergencia que estamos viviendo, y bueno, obviamente que espero que estén todos muy bien, no solamente bien de salud, sino bien concientizados de qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer, por favor. Espero que con este mecanismo, bueno, tratemos de paliar un poco este tema de que no sea algo directo. Les puedo asegurar que para mí es mucho más fácil dar clase frente a 200 alumnos que dar clase a 4 paredes. Así que sepan disculpar por ahí algún inconveniente.